desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y de ahí saltamos al capítulo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: hijitos, ya es el último tiempo. Dígale al hermano que está solo, dígale, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿Cuántos creen esto, hermano? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hermanos, fíjense, esto fue una de las más grandes herejías que enfrentó Juan alrededor del año 90, que se escribió también esta carta, 85-90 después de Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Jesucristo descendió del cielo y se hizo hombre. Mire cuán importante es esta verdad. Esto es lo que se llama la encarnación. Y todo espíritu es de Dios, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Porque se habían levantado los gnósticos diciendo que Jesús era meramente un espíritu. Eso es diabólico, esa creencia es diabólica. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Bien, después les digo el título del mensaje, hermano. Bien, hermanos, yo creo que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, el que no tenga una mínima sospecha de qué está viviendo el mundo, hermanos, está en las nubes, hermanos. Dios me inquietó, hermanos, el mensaje anterior de que abramos los ojos espirituales. Y estos son tiempos muy difíciles para todo el mundo, hermanos. Y más todavía son tiempos difíciles para la iglesia. Por eso, hermanos, ha habido, hermanos, he tenido ese desespero de que la iglesia venga a orar. Porque estos son tiempos de hacer más vigilancia que antes. Estos son tiempos en donde que hay que vigilar más. Tiempos donde hay que apretar la intercesión, hermanos. En donde es un tiempo donde hay que santificarse más. Donde el engaño se está levantando, hermanos, y la iglesia no se está dando cuenta de muchas cosas. Con todo, nada de estas cosas es comparable con la apostasía que se viene. Amén. Viene la apostasía sobre la iglesia. Todo lo que estamos viendo, hermanos,
aunque nos pudiera parecer asombroso, no es nada comparable con la gran rebelión que se viene antes de la manifestación del anticristo. Hermanos, si hoy vemos cosas que nos asombran, realmente, hermano, estas cosas son pañales, son pañitos de agua tibia comparado con la aparición del anticristo a futuro. Porque el anticristo indudablemente será una persona. El anticristo será literalmente una persona, un gobernante. Juan en el capítulo 3 lo dice bien claro, hermanos. En el capítulo 4, perdón, en el versículo 3 dice acerca del espíritu del anticristo. Dice, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? O sea, ahí hay como un juego de palabras. El espíritu del anticristo reposará dentro del anticristo. Dice que has oído que viene, pero dice Juan que ahora está en el mundo. Lo que está en el mundo es el espíritu del anticristo, que es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar es acerca del espíritu del anticristo. Fíjense, hermano, comenzando la iglesia, Juan escribió esta carta muy pegado a Apocalipsis, entre los años 85, año 90. Fue uno de los últimos escritos que se escribió. Y Juan ya estaba preocupado y advirtiendo acerca de este personaje que existirá, porque está profetizado en la Biblia, y que se llama el anticristo. Sin que usted lo busque, aunque puede grabar la cita bíblica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 al 12, el apóstol Pablo habla acerca de este hombre, del anticristo, y dice cosas tales como que él será el hombre de pecado. Amén. También habla Pablo que él será el hijo de perdición, el cual se opone y que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. También el apóstol Pablo habla de que él recibirá adoración, indudablemente, cuando levante la estatua y el falso profeta impulse ese culto. El apóstol Pablo habla en Tesalonicense que él se hará pasar por Dios. Habla del inicuo, habla de que por obra de Satanás él hará señales y milagros y prodigios mentirosos. Pero no voy a hablar acerca del anticristo, pero sí acerca del espíritu del anticristo. Es indudable, hermanos, que el anticristo será un gobernante de talla mundial. Mire, hermano, toda esta desorden que hay en el mundo, todo este sentido de agitación que hay en el mundo, simplemente, hermanos, vea, ya la gente está clamando por un nuevo orden mundial. Bill Gates, el papa lo habló, el papa anterior, hablando y quizás sin saber, o no sé si lo saben, hermano, mucha gente, aún por ignorancia, clamando por un nuevo orden mundial. Y eso va a traer un gobernante que dirija el nuevo orden mundial. Tenemos que saber estas cosas, hermano. Hoy no es predicación, hoy es enseñanza. Hay iglesias que enseñan en algunos de los cultos doctrina. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, este es un mensaje doctrinal, hermanos. Es necesario que aprendamos estas cosas. Estuve pensando si este mensaje cómo queda el domingo, hermano, o cómo quedaba el miércoles. De todas maneras hay que predicar y la iglesia tiene que estar preparada, hermanos, en el espíritu, tener un corazón. Por eso es necesario, hermanos, que usted tenga hambre de la palabra de Dios. Los que tienen hambre de la palabra, les quedará fácil entender estas cosas. Amén. Y no van a estar quejándose, ay, vine aquí con una carga, vine preocupado. Hermano, ¿qué más preocupación, hermano, que la carga y la necesidad por las almas? Vea, todas estas cosas que estamos viendo a nivel mundial no es para que nos escondamos en las casas, en un cascarón. Hermano, vea, esto tiene que producir en la iglesia un grito desesperado de angustia. La gente se está perdiendo, hermano. Mire, hermanos, el jueves, la célula allí donde José. Oiga, eso es un grano de arena
un grano de arena, hermanos, y la otra casa qué, y la casa de diagonal qué, y 5 casas más qué, y la calle de atrás y la otra calle. Gloria a Dios por ese grano de arena. Pero hermano, hace falta más. La iglesia en estos tiempos tiene que estar desesperada por ganar almas. Estamos viviendo tiempos, hermano, demasiado difíciles como para uno estar perdiendo tiempo. El apóstol Juan también habla, es del mensaje de esta mañana, acerca del espíritu del anticristo. Este espíritu, hermanos, está tocando el mundo, e indudablemente el espíritu del anticristo, hermano, ojo, cuando hablo de espíritu del anticristo, estoy hablando de la influencia. Por favor, si toco algunas cosas que pueden levantar ampollas, hermanos, estoy hablando es de la influencia anticristiana. Ese es el espíritu del anticristo. De esa tendencia en donde el mundo ya está sumido, hermano, y que esa influencia anticristiana está tocando las puertas de la iglesia. Vea, Dios es poderoso, hermano. Dios va a sacar a la iglesia en el arrebatamiento y no vamos a ver al anticristo ni vamos a experimentar los tiempos difíciles que vienen sobre Israel y sobre la humanidad. O sea, esta clase de mensaje es para que la iglesia se sacuda. Esto es un mensaje de alerta, hermanos, porque vienen tiempos de juicio y Dios va a sacar, hermanos, de manera intempestiva a la iglesia por medio del arrebatamiento. Ese milagro será un milagro, hermanos, poderoso, y será el próximo milagro más grande en toda la humanidad. El arrebatamiento de la iglesia. Y el mundo está con ese espíritu del anticristo, hermano. Y sin querer, el mundo se está preparando, como lo dije ahorita, para la aparición del anticristo. Muchas veces no pensamos en esta clase de temas, hermano. No pensamos, no meditamos. La iglesia tiene que parar. Estamos, hermanos, en un mundo que fácilmente absorbe a cualquiera. Hoy por hoy, hermano, con tanta tecnología, con tanta inmoralidad, con tanta maldad, facilito es que el hombre se pierda. No en vano aparecen más obras de la carne que frutos del espíritu. Cuéntalos para que vean, y son casi el doble. Así que le pido al Señor que con su Espíritu Santo nos abra los ojos. Repito, cuando hablo del espíritu del anticristo, estoy hablando de la influencia sobre el mundo entero. Hoy, hermanos, más que nunca, creo que debiéramos estar escuchando esa misma voz que Dios le habló a Lot a través de los ángeles. Apúrate, Lot. Oye, cómo es Dios de misericordioso, hermano. Le dijeron los ángeles: no puedo hacer nada hasta que no te saque de aquí y no te lleve y no llegues allá a ese lugar. El lugar que nos está esperando es el cielo, hermano. Y Dios no hará nada de ningún juicio hasta que saque la iglesia en el arrebatamiento de esta tierra. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Te quiero hablar en esta noche de por lo menos, sé que hay más, hermanos, por lo menos 6 áreas en donde se demuestra que el espíritu del anticristo está en acción. En el capítulo 2, en el versículo 19, la primera área que demuestra que el espíritu del anticristo está en acción se llama el engaño en la iglesia. El engaño dentro de la iglesia, te estoy diciendo. Se llama el engaño. Es gente infiltrada, hermano. Aunque el apóstol Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, en el versículo 19, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué nos enseña esto?
al menos esta expresión puede indicar dos cosas. Número uno, o que nunca se convirtieron, que pudiera ser. Y número dos, o que algún día sí se convirtieron, pero le dieron la espalda a Jesucristo, cometieron apostasía, y en ese estado es imposible de que sean renovados para arrepentimiento. Y es lo más probable, cualquiera de las dos versiones puede calar, pero hermanos, con la unidad de las Escrituras, uno ve en Hebreo, uno ve en el libro de Judas, uno ve en las cartas de Pedro, de gente claramente convertida y que se volvieron al lodo, a revolcarse, como dice la palabra, el perro, perdone la expresión, pero así está en la Biblia, el perro vuelve a su vómito. Entonces, gente que una vez fue salvada del lodazal del pecado, esa gente, hermano, obviamente la apostasía nunca una persona va a cometer apostasía de la noche a la mañana. Nunca. La apostasía es darle la espalda a Dios, es una rebelión abierta a las creencias de la Biblia. Y comienza con cositas, hermano. ¿Y sabe cuál era una de las cositas que creía la iglesia, estos herejes? Era de que Cristo no había venido en carne, como lo dije ahorita. Hermano, mire, algo tan simple que pudiera parecer tan simple, no es tan simple para el cielo. Porque apenas, mira, hermanos, la persona de Cristo es la doctrina más coyuntural de todas las Escrituras. El personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Mire, y Cristo quiere que los que le conozcan sepan quién es Él. Y no se trata de un conocimiento intelectual, se trata también del conocimiento primero bíblico y revelado a nuestros corazones. Por eso estuve interesado cuando le preguntó a los discípulos: ¿y vosotros qué dice la gente que soy yo? Uno que Jeremías, que murió. Otros que Juan el Bautista, que murió. Otros que Elías o uno de los profetas que murieron, aunque no Elías. Y Jesús le pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, cuán importante es para el cielo que la iglesia sepa quién es Jesucristo. La iglesia tiene que saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa expresión es un hebraísmo que significa que Jesucristo es Dios mismo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Hoy, hermano, usted ve, hermanos, por ahí alguien me llamó muy cercano a mi familia, me mandó un mensaje por WhatsApp. Hermano, yo le contesté enseguida. Me dijo que Cristo fue el más grande socialista. Usted sabe todo lo que sigue después. Yo le dije: no, señor, Cristo es el Salvador del mundo entero. Cristo no vino a derrocar a ningún emperador. Cristo no vino a promover revueltas sociales. Cristo vino a salvar a la humanidad de sus delitos y pecados. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermano. Y fíjense cómo algo tan aparente, porque Cristo compartió, Cristo denunció, aún la Biblia toda, Santiago, Amós, denunciaron a los ricos, a los que contratan injustamente. Pero eso no nos hace ni comunistas ni socialistas. Que se arrepientan. Entonces la iglesia sí tiene que saber quién es Jesucristo. Entonces, una de las primeras señales del espíritu del anticristo es el engaño en la iglesia. Gente infiltrada en la iglesia que acepta el pecado abiertamente, hermano. Vea, aunque nos parezca tristeza y preocupación, van a salir anticristicos de todas las iglesias. Es gente infiltrada, hermano. Van atacando la doctrina. Yo no puedo, hermano, tener un abanico de ofertas. Yo creo una sola doctrina. Yo he estudiado, hermano, y me cuesta trabajo entender que Dios mande arbitrariamente a la gente al infierno por un decreto predestinado que Dios ha hecho en la eternidad. A mí eso
me cuesta entenderlo de algunos que lo enseñan. El hombre se va al infierno es porque él quiere, porque rechaza el llamado continuo de Dios a la salvación. Y creo con toda la justificación bíblica esto que acabo de decir, y también creo con toda la justificación bíblica e histórica de que la salvación se pierde. No por un defecto, no porque a la cruz le faltó una tuerca, es por la obstinación del hombre en pecar, en descuidarse, en no cuidar una salvación tan grande. A mí me cuesta, y yo no te digo, hermanos, que no hayan personas honestas con este tipo de creencias. Que Dios me guarde de decir cosas indebidas. Lo que estoy hablando es que detrás a veces de esas discusiones lo que hay es un espíritu divisorio en la iglesia y destructor. Eso no es del Espíritu Santo, eso es espíritu del anticristo. ¿Cuántos me están comprendiendo la diferencia? Tenemos que distinguir una cosa de otra, ¿verdad? Ese espíritu está tocando a las iglesias, hermano. Por eso, hermano, vea, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío, hermano? Por eso les invito, hermanos, a levantar el altar, a que salgamos de ese letargo espiritual. No podemos convertir la iglesia en un club social. No podemos convertir a la iglesia en el lugar donde están mis amigos y allá me reúno con ellos. No podemos convertir la iglesia en el lugar donde están mis cuates para hacer los negocios de siempre. Vea, el cristiano tiene que tener el fundamento de Cristo. ¿Cuántos están recibiendo en esta noche, hermano? Dios mío, el engaño se está metiendo tremendamente en la iglesia. Por eso usted debe darse machete con el cuchillo, con la Biblia, porque es espada de doble filo. Lea la Biblia, prepárese, disipúlese, estudie, escudriñe la Biblia. Cómprese una Biblia de estudio, de las que recomendamos acá. No de las que niegan las doctrinas que enseñamos acá, hermano. Y dividir la iglesia por estas cosas, hermano, eso no es del Espíritu Santo. Es el espíritu del anticristo que le gusta destruir iglesia. Número 2, segunda señal, hermano. Esto lo estamos viendo, vea, todos los días. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Segunda señal del espíritu del anticristo en la actualidad se llama el creciente rechazo hacia la nación de Israel. ¿A cuántos les gustan ver noticias internacionales, hermano? ¿Cuántos están enterados de lo que pasa en Medio Oriente? ¿Cuántos están enterados de lo que pasa con Israel a nivel mundial, hermano? Fíjense en cosas tan sencillas que es cómo se ha incrementado el antisemitismo a nivel mundial. El antisemitismo es una expresión para indicar el odio a Israel, el rechazo a Israel, y viene de la línea de Sem, del hijo de Noé. Entonces todo rechazo a Sem, al linaje de Israel, se llama antisemitismo. Usted se va a encontrar, hermanos, increíblemente, la ONU está cargada de gente antisemita, muchos gobernantes, y esto no es para tirarle a ningún partido, pero hermanos, mucha gente de izquierda y de movimientos progresistas rechazan abiertamente a Israel. Usted se va a encontrar con una sigla en internet, BDS. ¿Sabe lo que significa BDS? Rafa, tú creo que debes saber. Se llama boicot, desinversión, sanciones contra Israel. Y están promoviendo eso. Esa gente que es enemiga de Israel. Y no es para que ahora aplaudamos cada milímetro de cosas que haga Israel. Hay cosas que se tienen que definir aquí en la tierra humanamente. Ellos usan las fuerzas militares. Vea, si Israel no estuviera armado como está, hace rato se lo hubieran tragado todos esos árabes que quieren matar y desaparecer al pueblo de Israel. Están violentando las tumbas.
en Argentina, allá en Estados Unidos, en Europa, eso es el pan de cada día. Tumbas de cementerios judías, eso es, están profanándola. Les ponen en la sinagoga símbolos de la esvástica nazi. Tenemos que abrir los ojos, hermano. Yo estoy pendiente de estas noticias, hermano. A la iglesia no le importa esto. La iglesia lo que dice es: dame, que vengo cansadito. La iglesia tiene que darse cuenta de estas cosas que están pasando delante de nuestros ojos. ¿Por qué es espíritu del anticristo? Sencillo. Ese mismo espíritu del anticristo que está operando en contra de Israel es el que operó en el faraón en los tiempos de Moisés. Oiga, qué casualidad, dirían algunos. Eso no es casualidad. Ese es el espíritu, hermano, cómo viene desde antaño, matando a una futura nación, matando niños. Y gracias a Dios salvó milagrosamente a Moisés. El espíritu del anticristo operó también en Amán, en los tiempos de la reina Esther. Usted sabe la historia de la reina Esther. Dios la puso allí, a ella, con un propósito para que salvara a una nación, allá en Persia. La torta se le volteó, salieron vivos. El espíritu del anticristo es el que ha operado en Herodes, operó en Herodes en los tiempos de Jesús, matando a los niños menores de 2 años. Y ese mismo espíritu, aquí a la vuelta de la esquina, fue el que operó en Adolfo Hitler, matando a millones y millones y millones de judíos. Usted sabe la historia, en cámaras de gases, en esas cárceles horripilantes, muriendo del frío. Otros murieron de hambre en campos de concentración. Eso es el espíritu del anticristo en acción. Porque en el futuro Israel va a llevar del bulto. Vea, la Biblia le llama a eso, que va a pasar tiempo difícil en los 3 años y medio de la gran tribulación. La Biblia le llama a esa persecución de Israel nada menos y nada más que tiempo de angustia para Jacob. Muchos se condenarán porque no tienen a Cristo, pero este Israel es la mujer de Apocalipsis 12, que dice la Biblia que Dios le dio alas de gran águila para que fuese sustentado por 1260 días, 3 años y medio en el desierto. Necesitamos abrir los ojos, hermano. Yo no sé qué quieres, hermano. Estamos viviendo tiempos muy coyunturales para que estemos dándonos nosotros autoconsentimientos. Vea, aquí está todo lo que necesitamos saber. Este hombre que estuvo en el Hades, en el lado de los condenados, le dijo al padre Abraham: envía uno de entre los muertos a ver si se convierte. Y le dijo: ni eso va a servir. Tienen a Moisés, a los profetas, oigan, que traducido en el lenguaje actual es: tienen a la Biblia, léanla, créanla y vivan por fe lo que dice en ella. Necesitamos acudir a nuestras familias, hermanos. Ese espíritu está operando y no puede la iglesia. Inclusive en Estados Unidos hay iglesias que odian a Israel, que lo odian, promueven sanciones en contra de Israel. Y todo se está preparando, todo se está preparando para que se cumpla la profecía de Isaías 17: Damasco será destruida. Para que se cumpla la profecía de Jeremías 49, de que Dios quebrará el arco de Elán. Elán es Irán. La iglesia tiene que abrir los ojos, hermano. No podemos estar volviéndonos cada vez más mundanos, cada vez más espiritualmente mediocres. Hay un llamado, hermanos, el que no se dé cuenta la va a pasar muy mal si se queda en el arrebatamiento. Nosotros tenemos que abrir los ojos, hermano, y no estar perdiendo tiempo, hermano. Es un tiempo que
Dios está llamando a la consagración. Consagración total. Dios mío, ayúdame. Padre, santifícame en tu verdad. Señor, salva a mi familia. Padre, ¿qué hay que hacer por el prójimo? ¿A dónde llevo la palabra? ¿En qué sirvo en la iglesia? Quiero, Padre, hacer algo, así sea la labor del siervo inútil en este barrio. Pensé, hermano, de verdad, este mensaje, un domingo, la gente se cabecea, hermano. Tenemos que despertar de ese letargo. La segunda venida de Cristo está cerca. Todo esto son señales de cosas que advirtió Juan hace casi 2000 años. La tercera señal del secularismo en la iglesia, en el mundo, del espíritu del anticristo, se llama el secularismo en la iglesia, porque ya está en la sociedad. Y la sociedad piensa que mientras menos se hable de Dios, que mientras menos la gente hable de Dios, es mejor. Fíjense que ya hasta la sociedad se lo inyectan desde el colegio. No discutas nada de política ni de religión, porque no vas a llegar a ningún asunto. Y como empieza la gente a ver que empieces a hablar de Dios, hermano, ellos mismos se bloquean, porque evitan hablar de Dios. Y la iglesia lo está haciendo. Son mensajes positivos, hermano. Eso no conducen a nada, hermano. Mensaje de pensamiento positivo, de confesión positiva. Eso no es el evangelio. El evangelio es cruz, es muerte. Este país no necesita un mensaje positivo, hermano. Venezuela no necesita un mensaje positivo, hermano. Perdone, hermano, pero si soy aguafiesta. Pero ahí apareció alguien en el conciertazo de Venezuela, dando un mensaje positivo. Eso no es el mensaje que está demandando el cielo. Te estoy hablando de alguien que dice que es cristiano. El cielo está demandando arrepentimiento de nuestros pecados. Y el secularismo se está metiendo en la iglesia. La adoración más mundana no puede ser. Yo no sé, hermano. Yo a veces miro el culto de jóvenes. A veces, inclusive el culto nuestro. Yo a veces digo acá, es como una manera de expresarme mía. Digo, estamos en desventaja. Porque donde pusiéramos aquí luces estroboscópicas, cámaras de humo, seguramente se llena de jóvenes. Pero no estamos en desventaja, porque Dios va a premiar es la fidelidad, no el masacote que está en la iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Estamos en tiempos finales, hermano. Necesitamos despertar. Que este sea en tiempo, hermanos. Pablo habla, hermanos. Mira lo que habla Pablo en 2 de Timoteo, lo que escribe a Timoteo. Alguien pensará, bueno, esto es para la gente del mundo. No. Pablo se lo está diciendo a Timoteo, haciendo referencia en la iglesia. 2 de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice. Y esto es lo que está apareciendo en la iglesia, hermanos, en la gente. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche, hermano? ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oye, ¿por qué tanta selfie de los cristianos, hermano? O sea, yo no entiendo, hermano. Usted puede tomarse una foto familiar. Inclusive vamos a darle la ventaja a usted, de usted misma, de usted mismo. Pero, hermano, uno se da cuenta de que ya eso está rayando en volverse amadores de sí mismos. Todas las semanas lo cambian. Ese es mi problema, es tu problema. Ponle la firma. Te estoy advirtiendo, los que oigan este mensaje, que se están convirtiendo en vanagloriosos, en soberbios, en blasfemos, amadores de sí mismos, ávaros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. ¿Ah? Esto es la iglesia, ¿oyó? Y esto lo vamos a encontrar, hermanos. Una iglesia que se está levantando, que ama más los deleites que de Dios. Número 4, hermanos. Cuarta característica de que el espíritu del anticristo está en acción. Escribí esto, hermano. Se llama el control, la vigilancia y la modificación del comportamiento humano a través de las tecnologías. Esto lo hemos hablado aquí hasta el cansancio. Vea, hace unos años, yo no me acuerdo, creo que no había nacido, ni nacido. Después le explico el chiste. Hace unos años me vi la película Enemigo Público. ¿Cuántos se la vieron? Cuando yo me la vi, ya tenía 10 años que había salido. Vea, me vi la película Enemigo Público. Hermano, vea, cuando yo me la vi, yo dije, tronco exageración. Pero está buena la película. Exageración, no. Esa gente, hermanos, vea, yo creo que nos lleva años, décadas de ventaja. Vea, ahí se vio claramente el control de los gobiernos. Y eso que no existía en las redes sociales, hermano. No existían las redes sociales como ahora. Vea, mire, una de las herramientas que va a utilizar el anticristo, no estoy hablando del espíritu del anticristo, una de las herramientas que va a utilizar el anticristo se llaman las redes sociales. De alguna manera se va a combinar con la inteligencia artificial y de alguna manera se va a combinar con esa expresión que dice que solamente pueden comprar y vender los que tienen la marca de la bestia escrita. Sí lo ha leído, ¿verdad? Bueno, hermano, ya lo saben todo de nosotros. Cuando te tomas una selfie con el plato de espagueti ese ahí en tu casa, ya saben qué te está gustando en la comida. La ropa que te pones, los colores que te gustan, ya lo saben. ¿Tú crees que tenemos privacidad con esos celulares súper inteligentes? Perdimos el año con esos celulares. Saben nuestras claves de correo. ¿Y tú crees que estás seguro? Saben las claves de las cuentas bancarias. Dígame o ay, ay, ay. ¿Qué seguro estamos, hermano? Vea, todo eso, esa gente de Facebook, esa gente de Apple, esa gente de WhatsApp, que es el mismo Facebook, de YouTube, hermano, cogen esa información y se vuelven millonarios, venden esa información a los gobiernos, a las centrales de inteligencia en secreto. Nunca los investigarán por ese concepto, porque son secretos de Estado. Todas las conversaciones están grabadas, las fotos que te tomas en escondido. O sea, hay control. Y eso lo cogen a sí mismo para modificar tu comportamiento. Miren, en Europa ya están preocupados vienen dándole duro a Google, a Facebook, porque se dieron cuenta que con estas elecciones de los Estados Unidos influenciaron grandemente las elecciones en los Estados Unidos. Y están influenciando grandemente el comportamiento y la decisión de la gente previa a las elecciones. Allí en estos días, ahora en abril, son elecciones en Israel. Ellos tienen elecciones literalmente parlamentarias. El Congreso, los representantes son los que eligen al primer ministro. Bloquearon cientos de publicidad de Irán en contra de las elecciones, sobre todo de Benjamín Netanyahu. Control y vigilancia. Al menos, hermanos, que si de verdad necesita las redes sociales, si de verdad, al menos utilízala verdaderamente para la gloria de Dios. Igual te controlan, hermano. Número 5. Quinta evidencia del espíritu del anticristo, hermano. La influencia de la religión mundial
y vamos a decirle así, de la religión apóstata y de la religión social, que en parte es la iglesia tradicional, pero la iglesia apóstata, la gran ramera de que habla Apocalipsis 18, no solamente es la religión tradicional, sino las iglesias cristianas apóstatas. Se harán amigos del anticristo. El anticristo se servirá de ellas, pero a la vez se vengará de ella, de la gran ramera de Apocalipsis 18 y 19. Esa es la iglesia que le cae bien a todo el mundo. Y aún estoy hablando en general, hermano. Es la iglesia que le quiere caer bien a todo el mundo. Jesucristo criticó eso. Es decir, si Él fuera del mundo, el mundo le seguiría a Él. Esa es la iglesia que hace alianzas con los políticos y los gobernantes del mundo. Y la iglesia cristiana está cayendo en eso, hermano. Esa iglesia social es la que hace que se celebre la Semana Santa, pero se odie la cruz del Calvario. ¿Aló? Esa es la iglesia que se hace que se celebre la Navidad, pero que a la vez se rechace el mensaje del Evangelio. Oiga, qué incongruencia. El amor de muchos se está enfriando, hermano. Por eso hay una orden de la Biblia, y es: salid de ella, pueblo mío. En Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo. La orden es salir de los lugares apóstatas. La sexta señal que caracteriza el espíritu del anticristo es un rechazo al mensaje de salvación y de arrepentimiento. Hoy lo hemos dicho hasta la saciedad. Cuando Jesucristo habla de que vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar, Jesucristo no se estaba refiriendo al cansancio físico, porque para el cansancio físico está dormir y está alimentarse bien y están las vitaminas y los reconstituyentes. Pero ¿qué hay para el cansancio del alma? ¿Qué hay para el aburrimiento espiritual, la carga que produce el pecado? ¿Qué hay para eso? Se llama la sangre del Cordero de Dios. Para esa carga espiritual del cansancio por el pecado está nuestro Señor Jesucristo. No podemos reemplazar el mensaje de salvación, hermano, con absolutamente nada. No lo podemos reemplazar por mensajes positivos y meramente emocionales, hermano. Oye, es increíble. Aquí en Primera de Juan ya estaba peleando, se los dije ahorita, con los gnósticos. Oye, mire, hermano, cómo es esta línea delgada. Los gnósticos estaban apelando a un conocimiento espiritual superior. Esto me lo reveló el Padre. Y a mí y a mi grupo de elegidos me lo reveló el conocimiento superior. Vea, y esto desdibujó al Hijo. Y el que desdibuja la imagen del Hijo, desdibuja al Padre. Porque nadie se acerca a Jesucristo, al Padre, si no es por Jesucristo. Oiga, hermano, si usted cree que Jesucristo es un extraterrestre y que todas las semanas usted va a la nave espacial, hermano, usted estará creyendo que Dios es quién sabe qué cosa. Vea, la revelación del Padre está en Jesucristo. Y hoy lo que estamos viendo es un evangelio permeado por el misticismo, hermano. Vea, usted lo que necesita, no necesita ni novena, ni crucecitas, ni dijes, ni escapularios. Usted lo que necesita es fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor?
fe en este bello libro. Si no, nos vamos a volver, hermanos, místicos. Vea, ¿cuánta gente no quema incienso ahora en Semana Santa? Bueno, lo que le llaman incienso, que no se parece nada el incienso. Ese incienso es pura brujería. Varitas de aromáticas, de olores, que traen de allá de la India. Eso es pura brujería, para que se vayan las energías. Y así lo tienen. La iglesia no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios. Dios está pidiendo arrepentimiento, santidad, devoción. Que lo que está aquí en este libro lo creas, hermano. ¿Por qué cree que está en las iglesias? ¿Por qué cree que predicamos esto y lo creemos? La gente está predicando un Cristo muy moderno, hermano. Demasiado moderno. Un Cristo con tatuajes, con piercing, en la lengua, en las cejas, en las orejas. Ese no es el Cristo de la Biblia, hermano. Y mucha gente prefiere, hermanos, hablar de un Cristo histórico, revolucionario, guerrillero, antes de hablar del Cristo de la Biblia. Jesucristo no vino aquí a promover ningún mensaje revolucionario, así como lo están planteando ellos. Claro que hay una revolución espiritual, pero no de armas, no de armas. Hay gente que usa cuando Pedro dice, aquí tengo una espada. Oye, ¿qué iba a servir una espada? Jesucristo lo que estaba hablando era que se prepararan espiritualmente para las aflicciones, para la guerra espiritual. ¿Qué iba a servir dos espadas para un ejército romano? Esa espada fue la que le mochó la oreja a Malco y Cristo lo sanó. Entonces que hagan lo mismo ellos, pues. Hermanos, que haya ese sentido de urgencia en la vida nuestra. El modernismo, hermano, la gente en las iglesias cree que por ponerse un camuflado de militar ya eres un soldado de Cristo. A veces le he visto el lenguaje a mucha gente que entre comillas se está involucrando en la guerra espiritual y creen que la guerra espiritual es aprender todos los secretos de los satánicos. Para ellos eso es guerra espiritual. ¿A ti qué te importa? La guerra espiritual, hermanos, está basada aquí en la Biblia. Existe la guerra espiritual. Pero tú no tienes que ir más allá. Que en el transcurso de tu experiencia, por el testimonio de un ex brujo, de un ex satánico, tú, hermanos, entiendas cosas. Esa es otra cosa, pero no es para que estés rasguñando cómo es la oración de la chancleta, la oración de la panela. La iglesia se está volviendo mística, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Aunque creemos en los dones, pero no es para volvernos místicos, hermano. Con sueños, con visiones. Y Dios puede hablar puntualmente con estas cosas. Pero estamos a un pelo de volvernos para el otro lado, hermano, del misticismo. Una de las cosas que tenemos que cuidar. Pablo habló de los falsos apóstoles. Juan habló de los falsos apóstoles, que se dicen serlo y no lo son. O sea, existieron los apóstoles como todavía existen, pero otros que no lo son. Abramos los ojos, hermanos. El espíritu del anticristo está en acción. Por eso la importancia, hermanos, del discipulado, de prepararse bíblicamente. Mira lo que dice Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 22, y terminó con esto. Y esto ni siquiera reemplaza la preparación bíblica. Pero tú, cuando escuchas algo que sabe que no es bíblico, algo del espíritu redarguye dentro de ti, y tú dices en el fondo, eso es extraño, eso está mal. Pero tú no puedes reemplazar eso por la enseñanza bíblica. Pero dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ya lo vimos, ¿verdad? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído
desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto, os he predicado esto sobre los que os engañan. Pero la unción, es decir, la capacidad del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. ¿Cuántos tienen la unción aquí, hermanos? Todos tenemos la unción aquí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ojo, una vez me encontré a un hermano, hermanos. Oiga, hermano, increíble. Utilizó esta palabra para negar el discipulado en las iglesias. Oiga, hermano, y el hombre está más embolatado que, hermano, que el hijo de Limber. Embolatado. Yo no le vi un fundamento bíblico. Vea, lo que está hablando Juan aquí es que no tienen necesidad de que nadie les enseñe doctrinas que no sean bíblicas. Entre paréntesis, las que están allá arriba, de los gnósticos. ¿Sí me están siguiendo? La misma Biblia se explica a sí misma. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Hermano, vea, si usted difícilmente, si usted lee la Biblia, hermanos, y usted nunca estudia, nada. Vea, difícilmente usted va a articular las enseñanzas doctrinales de todas las iglesias que están en la Biblia. Eso es lo que se llama un estudio sistemático. Aquí no tenemos instituto bíblico en la iglesia, pero tenemos un buen discipulado. Usted le enseñan toda la Trinidad, el estudio de los ángeles, el estudio de los demonios, todo lo que es la salvación, ¿cierto? Porque, hermano, eso hay una torta por aquí, otro por allá, y por eso es necesario que usted estudie y se prepare. Amén. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermano. Que Dios le abra los ojos